Hola, bienvenidos al objeto de aprendizaje Microsoft Access, consultas de parámetros. Tenemos los objetivos de esta unidad. En primer lugar, saber diseñar consultas genéricas, consultas paramétricas, cuya ejecución no siempre devuelve un mismo valor. Y en segundo lugar, conocer las distintas posibilidades del uso de parámetros en las consultas realizadas en Access. En detalle estos contenidos hablaremos del concepto de parámetro desde el punto de vista de Access y cómo poder definir una lista de parámetros y tipos de datos para una consulta. En segundo lugar, veremos unos cuantos ejemplos de uso de las consultas de parámetros aplicados a la posibilidad de establecer filtros de información, definición de intervalos, patrones de búsqueda o la posibilidad de mostrar campos de salida basados en parámetros. Cuando ejecutamos una consulta de parámetros, se muestra un cuadro de diálogo propio donde se solicita determinada información en el momento de realizar la consulta. Esta información se puede utilizar como criterios de filtro o valores para insertar en una tabla, por poner algunos ejemplos. Este hecho hace que una consulta de parámetros no siempre devuelva el mismo resultado en el momento de su ejecución. Desde el punto de vista del programa, un parámetro es esa información que proporcionamos en el momento de realizar la consulta. Es decir, es cualquier información que es desconocida en el momento que diseñamos la consulta y que debemos proporcionar al programa, al motor de la base de datos, para realizar la consulta en un instante del tiempo. Por lo tanto, vamos a diseñar la consulta de selección asumiendo que no conocemos ese valor que se proporcionará más adelante en el tiempo. Como digo, ese valor se conocerá únicamente en el momento en el que queremos realizar la consulta a la base de datos. Vemos un ejemplo en una consulta que no utilice parámetros. Normalmente podríamos aplicar un criterio para filtrar la información. En este caso, una tabla de personas. Queremos filtrar aquellas personas que midan más de 1,80 metros de altura. Estableceríamos, por lo tanto, un criterio debajo de la columna altura, indicando una expresión fija. En este caso, el símbolo mayor y el valor 1,8. Esta consulta nos devolvería siempre que la ejecutemos aquellas personas que midan más de 1,80. Si queremos diseñar una consulta genérica, una consulta para cualquier valor de la altura, podríamos definir un parámetro denominado introduce la altura, que se solicitaría en cada instante, cada vez que ejecutemos la consulta. Es decir, en este caso, veríamos el diseño de una consulta de parámetros en el cual la expresión ubicada como criterio para el campo altura no siempre es fija, no siempre vale 1,8. Sino que cada vez que ejecutemos esta consulta se mostrará un cuadro de diálogo que solicitará este valor. Por lo tanto, la consulta cada vez devolverá un conjunto de resultados distinto. Aunque no es estrictamente necesario en el diseño de una consulta definir o establecer una relación de todos los parámetros que se utilizan en ella, sí que es posible acceder a través del menú Consulta, opción Parámetros, a un cuadro que nos permite detallar la lista de parámetros que van a intervenir en nuestras consultas. Este cuadro de diálogo nos permite relacionar el nombre de aquellos parámetros y el tipo de datos de cada uno de ellos a la hora de diseñar la consulta. En nuestro ejemplo, podríamos haber incluido en este cuadro una entrada cuyo nombre de parámetro fuera introduce altura y cuyo tipo de datos, pues el tipo de datos doble hace referencia a información numérica con decimales. Es posible detallar tantos parámetros como sea necesario en esta ventana. Hablamos ahora acerca de algunos usos que podemos dar a las consultas de parámetros. El más habitual es utilizar un parámetro para filtrar la información que dará como resultado la consulta. Ya lo hemos visto antes. La idea es definir un parámetro y colocar dicho parámetro entre los símbolos corchete debajo de alguna columna a la altura de la fila criterios. En nuestro caso, el parámetro del ejemplo, como antes se utiliza introducir altura, está colocado debajo de la columna altura y en la fila donde establecemos los criterios para esta consulta. Otro uso interesante es poder establecer criterios de filtro incluyendo un intervalo de búsqueda. Esto puede conseguirse a través del uso de dos parámetros. Cada uno de estos dos parámetros definirá el intervalo o el valor inferior del intervalo y el valor superior del intervalo. Por ejemplo, vamos a diseñar una consulta en la que devolvamos
todas aquellas personas cuya altura esté dentro de un intervalo de valores, por ejemplo, entre 1,6, 1,60 y 2,15. En nuestro caso, definiríamos dos parámetros denominados, por ejemplo, altura inicial y altura final, que incluiríamos, como siempre, entre los símbolos corchete. Estos dos parámetros podrían incluirse en la fila de criterios debajo de la columna de altura, haciendo uso del operador entre. En este caso, entre el valor del primer parámetro y el valor del segundo parámetro. A la hora de ejecutar la consulta, se solicitarían ambos parámetros. Mostrarían dos cuadros de diálogo para obtener un valor para la altura inicial y otro para la altura final, que serían sustituidos por sus respectivos valores. También podríamos utilizar una consulta de parámetros para realizar una búsqueda a través de un patrón de texto. Por ejemplo, pensemos en una consulta que nos devuelva todas aquellas personas que viven en aquellas ciudades que comienzan por unas determinadas letras, un determinado patrón de búsqueda inicial. En este caso podríamos definir un parámetro denominado primeras letras de la ciudad o valores iniciales de la ciudad, de forma que, combinado con el operador como y el carácter comodín asterisco, definiría un criterio de búsqueda para la columna ciudad. Es decir, colocando este parámetro debajo de la columna ciudad en la fila de criterios y haciendo uso del operador como, podríamos obtener todas aquellas personas, en el ejemplo, que viven en ciudades que comienzan por Val, Valencia, Valladolid, etc. Por último, vemos una última utilidad que sería acerca del uso de los parámetros en campos de salida. Hemos comentado antes que un parámetro es información desconocida en tiempo de diseño que se proporciona a la consulta en el momento en el que se ejecuta. Podríamos hacer uso de esta información para generar expresiones que se muestren como una columna más de salida. En el ejemplo de la transparencia veríamos un parámetro denominado introduce altura, igual que el caso inicial, que se está utilizando como criterio para filtrar la columna de altura. Pero también aparece como una columna adicional a la derecha de la columna de altura. Es decir, hemos generado una expresión, en este caso con un texto fijo, denominado altura, y concatenada con el valor del propio parámetro que se suministra. Conseguiremos obtener una cuarta columna que siempre tendrá un texto fijo para todas las filas que recuperamos. En este caso pondría algo así como altura igual a 1,8 o 1,80, que es el valor que hemos proporcionado al ejecutar la consulta. Revisamos los conceptos vistos en la unidad. En primer lugar, el concepto de parámetro como toda aquella información que se desconoce en tiempo de diseño y que será sustituida en aquellos puntos del diseño de la consulta donde queramos utilizarla. Nos va a permitir diseñar consultas genéricas, consultas que devuelvan datos distintos en cada ejecución. Y en segundo lugar, hemos visto los usos principales de las consultas de parámetros, principalmente como criterios de filtro a la hora de establecer condiciones para recuperar la información. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.